Estás escuchando Cruzando el Charco. Siéntate, aprende o indígnate. Muy buenas a todo el mundo. Esto es otro programa más de Cruzando el Charco. En este caso, inauguramos una sección llamada los hijos de Clio. La explicación es porque va a ser realizada tanto por Frank como por mi persona y ambos somos graduados en historia y bueno, el tema principal va a ser la historia, aunque bueno, podemos meter luego otras variantes. ¿Cómo te va todo, Fran? Pues estupendamente. Me peleé otro día para la ocasión, para estar guapo ahora sabiendo que se subirá con imagen, así que yo estoy encantado aquí de empezar con esta nueva sesión. Perfecto. Antes me gustaría aclarar algunas cuestiones. A lo largo de la semana iremos subiendo extractos de lo que debería ser el primer programa de Hijos de Clio, que por culpa de nuestra falta de pericia en Twitch y en general con las nuevas tecnologías, hemos perdido lo que es más de la mitad de esa grabación, que básicamente consistía en presentar nuestros 10 libros favoritos de literatura. Entonces, lo que hemos podido rescatar lo iremos subiendo a nivel de fragmentos a lo largo de la próxima semana. Además, como bien el nombre de esta sección indica, lo que pretendemos es que sea un espacio para historiadores, pero no tanto que también sería una buena idea, de grandes historiadores, sino gente que se inicia en esto, bueno, que no tiene tal vez muchos medios de difusión. Entonces, nosotros nos gustaría darle voz a todo lo que es esa gente que incluso no tiene por qué, no exigimos el título, simplemente que sea aficionado a la historia, que le guste estudiarla y, y lo haga con compromiso. Pues nosotros estaríamos encantados de sumar gente a este proyecto. Por lo tanto, en la descripción tenemos nuestro correo. Cualquier persona que vea esto y que le parezca una cuestión interesante, solo se tiene que poner en contacto con nosotros, comentarnos su idea y nosotros ya la valoraremos. Dicho esto, también recordar que bueno, las suscripciones, los me gusta, todo eso y los comentarios son importantes para que esto Y gratis, vaya. y gratis, independiente. Eso, además son gratis, sí, sí, ese es el punto principal. Todo lo que no sean insultos es bienvenido, ¿no? Porque todo te ayuda a crecer y bueno, los insultos incluso si son con un tono de humor relativamente aceptable, también nos vamos a descartar porque estamos empezando. Cuando ya sumemos millones de seguidores, ya empezaremos a ser más exquisitos con los insultos. Bien, dicho esto, presentamos lo que es el programa de hoy, el meollo del programa de hoy, que es una introducción a lo que nosotros entendemos que son las derivas, las dinámicas y los problemas que tiene la historiografía actual, ya que, bueno, venimos de varios años tratando con este tema. Es un mundo difícil, es un mundo en el que no es muy fácil introducirse, pero bueno, Frank como yo estamos un poco familiarizados con este caótico mundo de la historiografía. Entonces hoy vamos a tratar de dar un poco nuestra apreciación y algunas luces sobre la misma. Habíamos pensado en iniciar con las preguntas que me hizo a mí Frank en la presentación, porque están muy bien hiladas con el tema. Entonces vamos a hacerlo La- las cuales ya se me han olvidado, como te he dicho, o sea que, pero bueno, va a ser gracias totalmente, por el bueno, apunte. casi totalmente en vivo e improvisado. Bien, la primera que me hizo es, ¿qué es la historia, Frank? Buah, bueno, si es que es una pregunta que ahora mismo no sabría responder, pero bueno. Eh, Tirando de invención y de imaginación, pues desde mi perspectiva, la historia es una herramienta. Simplemente no podremos tirar aquí de retórica novelesca y romántica, si cabe, que no son pocas las que se han dado, pero es una herramienta para conocer quiénes somos, por supuesto, dónde estamos, teniendo en cuenta la vertiente geográfica de la historia, y sobre todo no una herramienta en la que mirarse siempre al ombligo, no mirar siempre hacia el pasado, aunque es de donde venimos, sino para construir ese futuro sin cometer, no quiero decir errores, porque
ahí eso es una palabra muy grande y sería pecar de paternalismo histórico, pero sí siendo conocedores de dónde venimos, ¿no? Siempre mirando hacia adelante. Entonces, una herramienta útil, creo que la más útil que tiene el ser humano, y es la única mediante la cual se puede conocer a sí mismo. Has tocado un tema interesante, el ámbito geográfico, porque bueno, incluso la escuela de Annals yo creo que dejó este punto así un poco entre medias y hasta lo que fue posteriormente Labrús y posteriormente Pierre Vilar con lo que él denominaba geohistoria. Ya después eh, el del Mediterráneo en la época de Felipe II. Sí, el Mediterráneo en la época o la era de Felipe II. Sí, eso tal vez ya se pasa más a lo que es posteriormente el concepto de civilización, pero bueno, también está relacionado. Es un tema interesante. Sí, además que Bien, entonces, siempre se deja de lado a la geografía, no sé, yo, toda la gente con la que conozco del mundillo, como que le tiene miedo, o miedo no, o desprecio a la geografía como si fuese una disciplina totalmente distinta, o que no tiene nada que ver con la historia, cuando la historia se desarrolla sobre la geografía y viceversa, pero bueno, eso ya es tema aparte. ahí lo dejamos para próximos capítulos. Bien, y la siguiente pregunta es si me podría decir tu personaje histórico favorito. Ah, lo sabía. O sea, sabía que estaba esa pregunta y yo cuando te la hice, digo, yo es que no tengo ni puñetera idea de qué personaje soltarte, la verdad. ¿Eh? Mira, por decir uno, que creo que no lo va a venir, pero bueno, voy a decir Parménides. Parménides. A que no lo voy a venir. No, 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 la no, verdad es no. que no. Yo ¿Nos tampoco, podrías, porque se me ha ocurrido hace 2 segundos. No, ¿nos a ver, podrías explicar un poco Parménides. brevemente por qué tu decisión Sí, es Parménides? ¿y por qué no? No, hombre. Básicamente. No, hombre. Parménides, bueno, cualquiera que tenga un mínimo de interés por la filosofía y se la hayan dado bien, pues se empieza siempre de Parménides, porque a partir de Parménides viene todo. Y Parménides, como digo, es un personaje o un filósofo muy poco conocido, porque son pocos los textos propios que se han podido recuperar, siempre ha sido a través de traducciones y reinterpretaciones de escuelas posteriores. Y yo recuerdo que me flipó porque fue en el primer año de carrera en Historia de la Filosofía, que al fin acabó siendo Filosofía de la Historia, lo cual agradezco más porque es mucho más útil, y me fascinó el concepto, por ejemplo, de adecia o adecia, como carajo se pronuncie, en el que se define a la realidad o a la verdad como esa constante que sale a la luz y se vuelve a traer a la sombra, que básicamente es como un satélite anticipador de lo que posteriormente será la hermenéutica y el círculo hermenéutico en el que se interpreta y se reinterpreta la obra y se le va atribuyendo nuevos significados en función de las condiciones materiales en las que se produce. O sea, que me pareció la hostia, hablando claro, ese personaje, aun siendo conocedores de lo poco que sabemos de él, ¿no? Por no disponer de su texto. Es posterior a Heráclito y Yo quiero, Demócrito. no quiero soltar fechas para no patinar, pero creo que era anterior. No quiero decir nada porque luego lo comprobaré para quedarme Bueno, tranquilo sí, con sí, mi eso conciencia, pero, otras veces, otras pero ocasiones hablaremos de eso. siempre se parte de él como el primero, ¿sabes? No también está la escuela de Tala y demás, pero siempre se parte de Parmenides como el primigenio y a partir de él pues viene todo. Que siempre dice que Aristóteles con la lógica y todo demás, pero no. Bien, la siguiente y tercera pregunta es de si pudieses vivir en una época histórica pasada, ¿cuál sería? Uf. Uf. Yo siempre, con los colegas, siempre he dicho este cachondeo, que me hubiese gustado vivir en la RDA, fíjate lo que te digo. Oh, Sí, siempre lo he dicho. O sea, nunca he dicho en la Unión Soviética, además, porque, bueno, ya sabes que tiene sus pros y sus contras, como todo en esta vida. Pero la RDA o sea, es un periodo y una zona geográfica en concreto que me genera muchísima curiosidad, pero muchísima. Y me hubiese gustado vivirla, o sea, en persona. Entonces me genera mucha curiosidad. Ahora bien, algo más clásico y más romántico,
pues me hubiese encantado vivir la época republicana para pensar que hubiese sido de España, pero no, de la época republicana de Roma. O sea, me hubiese gustado vivir todo ese caos y en el cambio en el que peta el Estado, no, pero bueno, la organización republicana y llegan según qué personajes particulares a Roma. Sí, tiempos interesantes, ¿no? Muy interesante. Todos los periodos de crisis me llaman mucho la atención porque eso es cambio, al fin y al cabo. Pues interesante. La siguiente es una también cuestión interesante. ¿Cambiarías algo en el pasado? Iba a responder de forma muy rotunda. Porque a todos nos viene a la cabeza el mismo acontecimiento, el mismo proceso de la década de los 30. No, o sea, no. O sea, no puedo cambiar ni uno porque si no, no estaríamos aquí tal y como lo conocemos. Y el decir que cambiar un proceso, un acontecimiento, una fecha en concreto, eso es pecar de lo que no quería ser antes, que es de ese paternalismo histórico de que hablábamos antes. Entonces, no cambiaría ni una sola cosa Claro, al fin del y al pasado. cabo todo tiene su lógica, su sentido Claro, y claro. ya Porque si está. no, ¿de qué sirve que digamos que estudiar la historia no hace comprender quiénes somos y dónde estamos? Si después las primeras de cambio, si tuviésemos oportunidad, cambiaríamos todo eso. Entonces, ¿qué carajo estamos hablando? Entonces, Ya. nada, cero. Bien, buena respuesta, Vais. buena respuesta. Vale. La siguiente es ya más una línea metódica, tu concepción de la historia, tu parecer de lo que es la filosofía de la historia, y es si crees que existe una historia objetiva, ¿no? Si podemos hablar de hechos objetivos o si la historia es mera interpretación, que creo que tú me dijiste que interpretación era algo similar a hermenéutica cuando me lo preguntas. Es que esa pregunta la hice a mala uva diciendo ojalá responderla. O sea, porque si hay algo que odio en esta vida es cuando, iba a decir desde un aula, pero sí, tiene más delito, dentro de un aula se hablan de hechos y de hechos encima objetivos. Ya es como rizar el rizo de lo que no existe. Porque desde mi perspectiva, desde mi interpretación hermenéutica, los hechos no existen. O sea, no lo digo yo, ya lo hablaba Nietzsche, de que los hechos tajantemente dice que no existen, que es simplemente hermenéutica y reinterpretación de los procesos o de la obra en el sentido epistemológico, en el sentido amplio de la palabra, no obra de teatro, una obra de arte o una obra literaria, ¿no? Obra en el sentido de cada uno de los procesos que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su vida. Entonces, para mí, que se hable de un hecho y de un hecho objetivo, como si la objetividad o la subjetividad existiera dentro de, del conocimiento humano, es relativizar todo, o sea, no, de una forma un poco absurda, ¿sabes? Porque es como querer zanjar un tema que evidentemente no se puede hacer, por mucho que tú quieras hacerlo. Entonces, yo no puedo hablar de hechos objetivos y cerrados, o sea, herméticos para siempre. Entonces, ¿no? Por muy evidente que pueda parecer, y luego ya vendrán aquí los ejemplos absurdos de, pues si yo estoy viendo aquí dos farolas, pues son dos farolas y eso es un hecho objetivo. Digo, mira, paso, ¿sabes? Sí, bueno, esto entra en la eterna discusión de si los sentidos nos permiten captar Sí, la esencia sí, de realidad, si esa realidad existe, pero... Y curiosamente, esta es una de las cuestiones, yo creo que a nivel de filosofía de la historia, que la que más discrepamos. Pero bueno, yo creo que aún así podemos encontrar puntos en claro. común. No es la realidad, no existe todo y todo lo que se ha escrito hasta ahora, eso es así, ¿no? Creo que aún Que así quede claro podemos... que no comulgo y estoy totalmente en contra de lo que es ese pensamiento líquido postmoderno que se ha desarrollado, que es relativizar todo a lo más absurdo. He puesto el ejemplo de la farola porque me lo han puesto, o sea que no es coña, que no es que me lo estoy Ha inventando, pasado. ¿sabes? Ha pasado y pasará, ha pasado y pasará. O también, si esta persona ha matado a otra, pues eso es un hecho, eso no puedes negarlo. Mira, que no se trata de eso, ¿sabes? Se trata de otras cosas que tienen otro trasfondo metodológico mucho más fuerte. Y Pero bueno, si me permites, siempre. eh, muchas veces tenemos una concepción de lo que es la existencia como el derecho, ¿no? Como de probar que existió esto, ¿no? Y la mediación en problemas cuando realmente es algo más complejo y de lo que deberíamos tratar de entrar en esa complejidad, no simplemente resolverlo de forma tajante. Claro, claro. Es que se trata de eso exactamente. Bien, bien, pasando a la siguiente cuestión.
Tú me preguntaste si el Tengo historiador... miedo, de verdad, tengo miedo porque son preguntas que yo hago a la leche Hay y miedo. no me acuerdo de ni una, o sea, de Esto es el verdad, Carmen en su máxima expresión. Frank de verdad. intentando Tal cual, descolgarme tal en la cual. presentación y la tortilla se revuelve hacia... Hijo puta. Bien. El historiador puede empatizar con el proceso que investiga. Esa es la cuestión. Uh. Uf. Man, que me llevan hostia, sí. Sí, sí, esta es otra eterna discusión, pero sí. Creo recordar que cuando tú respondiste, o sea, sinceramente no recuerdo del todo la respuesta que diste, pero tuvo que ser distinta a la mía porque intervení dando mi perspectiva bueno, para comparar, porque de eso se trataba. Yo dije que sí, que puede empatizar, no es que deba, pero que se me entienda el empatizar no como una defensa de la apología, o sea, una defensa que no apología del tema que se está tratando. Yo creo recordar que hablé del interés, o sea, de empatizar en tanto en cuanto al interés que la persona le genera ese tema. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo estará pensando, claro, es que si empatiza puede dar lugar a que contenga un sesgo ideológico muy fuerte tu estudio. Bueno, ahí ya entra dentro de cada cual del rigor y de la calidad humana y científica de esa persona. Si esa persona, por mucho que empatice, es capaz de darle ese sesgo, es que eso yo no puedo meterme en la responsabilidad ajena, ¿sabes? Yo hablo desde mi perspectiva en el caso metodológico y científico de la historia. Si alguien quiere hacer eso, pues allá él o ella con sus consecuencias. Evidentemente está metiendo la pata hasta el corvejón. Pero bueno. Pero todo el mundo estará pensando en el típico ejemplo de, a ver, me haciendo el cuadro esto aquí de la República en el fondo, diciendo, claro, es que si tú estudias la República, pues vas a defender la República porque estás empatizando. No me estoy refiriendo a eso. Si yo, por ejemplo, a mí me interesa el tema del fascismo, del fascismo, pues yo evidentemente no soy fascista, es que, o sea, me hace gracia tener que Claro, claro, decirlo, claro. pero si a mí me interesa el tema de la teoría fascista, de cómo surge, cómo se relaciona con la juventud, por ejemplo, que es uno de los temas que más se está tratando ahora en la actualidad, pues yo evidentemente no soy de esa calaña, o sea, ya me jodería, pero tengo ese interés, entonces empatizo con ese tema. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces sí. Sí, sí, claro, claro. Bien, la siguiente es que lo curioso es que todas estas preguntas, no sé si lo hiciste apuesto o no, pero tienen como una columna vertebral que es el principio de lo que tú entiendes por historia y de la concepción que tienes de la filosofía de la historia, ¿no? Y esto me lleva por muchísimos lados. Podríamos estar sobre estas preguntas estando tres Puede horas ser, sobre ellas, puede no sí. ser, nunca lo sabrá, pero sí. Sí, 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 sí. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿la historia es un arte o una ciencia? Ciencia. Pero Pero, ojo, ciencia, pero sin la necesidad de tener ese complejo de inferioridad que algunos dentro de la academia, como coño se quiera llamar, tiene. Algunos dicen, la historia es que es una ciencia porque tal y cual y cual. Vale, estupendo. Estamos de acuerdo que hay un método que se puede seguir, aunque el último de la demostración social y empírica que se decía no se pueda llevar a cabo. Pero o sea, la astronomía tampoco puede recrear una supernova, por ejemplo, si nos ponemos así, ¿sabes? Si nos ponemos estrictos. Pero hay gente que utiliza eso como respuesta a un complejo de inferioridad, porque parece que si no era una ciencia matemática pura de letras, como que tiene menos valor o menos peso social o cultural. Y es como, no, tío, si necesitas decir que era una ciencia y ponerte una batita blanca como los farmacéuticos, pues bueno, allá tú, con tu complejo de inferioridad. Se trata de equivocación, por demostrar ejemplo. claro, digo, se trata de demostrar tu calidad en los textos, pero bueno, si Pero necesitas de estética para eso, allá tú. por ejemplo, a mí, por ejemplo, me choca un poco con la concepción que anteriormente tienes de los hechos objetivos. ¿Podrías tratar de clarificarlo un poco? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que te choca? Claro, ¿cómo puede haber una ciencia social, pero una ciencia al fin y al cabo que se rige por un método científico, si no existen hechos objetivos? Si todo es hermenéutica e interpretación. Es que la ciencia también está sujeta a la hermenéutica. La ciencia ha desmentido lo que para ella o para lo que la comunidad científica siempre se ha creído que son hechos objetivos o hechos demostrables empíricamente, que ya se ha demostrado que eso está evidentemente superado. Que la ciencia de una respuesta no quiere decir que sea definitiva, ni que sea
categóricas, lo cual es sano, creo yo, porque si tú en el momento en el que un modelo lo cierras de forma hermética, no estás dando lugar al fallo, un fallo que siempre por necesidad se va a producir, y a ese fallo, ese conflicto dialéctico que genera el progreso, lo que como coño se quiera llamar, que estos términos siempre los cojo con pinzas, pero bueno, se genera ese cambio necesario en el sistema, y en este caso es el sistema metodológico. Y particularmente en las ciencias sociales, el problema que tenemos es el distanciamiento de las ciencias naturales, ¿no? Yo Por siempre ejemplo. pongo el ejemplo del marxismo, que el marxismo es científico, pero no por absoluto, sino por metódico, porque Claro. a través de lo que es el materialismo, la dialéctica, es capaz de hacer, son los métodos más precisos para conocer la realidad. Si existieran otros, tendría que adaptarse a esos métodos, por eso es metódico. Es un poco también la cuestión que quiero explicar. Exactamente, o sea, cada coma da su rayo, la verdad. Así es. Así Bien, es, o sea, así me pues gusta. superado, superado el hemisferio, nos acercamos a la siguiente pregunta, que es, ¿hasta qué punto son fiables las fuentes historiográficas? Uf. Hay una frase o un comentario de un profesor mío que respeto muchísimo y le tengo mucho aprecio, que dijo lo siguiente: solo hay una historia real o verídica, y es la historia moderna. Ya te puedes hacer una idea de qué de qué área cronológica se encarga. Puesto que lo que hay antes es magia, es fantasía, y lo que viene después es periodismo. O sea que, a ver, lo cuento como chascarrillo porque en verdad me hace gracia, pero Sí, hombre, hacía pero referencia a todo este tema de las actas notariales, y que hasta para comprar un picaporte llamamos a un notario, como quien dice, para que dejase constancia de ello. Entonces, en ese sentido, las fuentes pues son fiables. Pero claro, no es lo mismo las fuentes de, a lo mejor bueno, que ni siquiera es eso, pero bueno, de un notario del siglo XVI que yo qué sé, que Tito Livio, como quien dice. Pero yo creo que viene a colación, porque ahora me vienen los recuerdos, porque hay ciertas preguntas, esas fuentes evidentemente están sujetas al proceso hermenéutico que hemos hablado antes. En su momento era un hecho objetivo y no científico, porque no tenía la necesidad de cubrirse de un manto científico para tener veracidad o credibilidad. Le bastaba su nombre y su estatus social para ello, pero como todo en esta vida hay que cogerlo con pinza. Entonces yo no puedo creerme lo que dice Tito Livio, por ejemplo. Me puede ser de ayuda para cruzar fuentes, y no solo fuentes literarias, sino fuentes demográficas, por ejemplo, en este caso, cuando se hablan de guerra o se hablan de este tipo de enfermedades, de PET, yo qué sé. Siempre se trata de cruzar fuentes, porque hay gente claro, que se claro, queda con una única fuente y a partir de ahí construye su relato, y eso no tiene ningún sentido. claro. Y Se cae. el historicismo puro que se basa en el empirismo también ha sido superado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una crítica de las fuentes, no es Sí, sí. simplemente coger las fuentes Todo, acríticamente, reproducirlas y más. Eso también se relaciona un poco con tu concepción de los hechos objetivos, por eso he dicho que en ese sentido sí que estamos de acuerdo. claro, claro. Porque de hecho el positivismo de lo que hablaba era eso, de la fe de los textos, lo que se podía demostrar de manera positiva. Entonces, como crear una pirámide al contrario con el pico. En el pico estaría el relato, el texto o la fuente, y, y alrededor del mismo ese discurso que vas creando. Entonces se cae por su propio peso, no tiene sentido ninguno. Claro, claro. Claro. Bien, esta es una pregunta que sé que a ti te hace mucha ilusión porque, ¿Verdad? bueno, y en el Yo que no me futuro acuerdo ya, ni una, me cae, qué en, mala memoria, en tío. el futuro ya hablaremos de Gramsci y todo eso. Pero es la pregunta de ¿qué labor tiene el historiador en la sociedad, para con la sociedad? Uf, vale, sí, es muy granciana esa pregunta. Es muy granciana. Joder, pues yo creo que es más de la que tenemos actualmente. O sea, y me incluyo, porque yo qué sé, por no parecer aquí, pero yo creo que más de la que es necesaria. Ahora mismo yo echo de menos cierto compromiso social del historiador para con su público, porque si no, ¿para qué coño estás hablando tú? ¿Estás hablando desde tu torre de marfil para tus colegas y ya está? ¿O estás dirigiéndote a tu objeto de estudio, que es la sociedad en la que estás viviendo? ¿Qué me estás contando si no? Entonces, a mí no me sirve de nada encerrarme aquí entre que estas cuatro paredes o las de la biblioteca para establecer un análisis de algo que no conozco o con lo que no me relaciono. Entonces, para mí, ese tipo de estudios sesudos y muy academicistas, pues,
en cierto punto carecen de valor. A mí no me parece que se esté teniendo una ética o una moral real a la hora de abordar temas sociales que no conoces realmente. O sea, yo no me puedo hablar de algo que no conozco de que está fuera de estas cuatro paredes. Por eso los hijos de Clio, esta sección precisamente va un poco humildemente con nuestros medios, con nuestras capacidades, tratamos un poco también de aportar a la causa. Y tú precisamente, no sé si te acuerdas, pero me citaste a lo que es la escuela marxista británica, a Ah, Postman, a Thompson claro. y todo Hostia, eso. sí, sí, sí. Y en esto Sí, también sí. es otro punto de discrepancia, porque bueno, yo recuerdo, no exactamente el texto, pero Lenin cuando critica a Weber, eh, lo que le dice que él no necesita intelectuales, él necesita huelguistas. Entonces, yo voy un poco por ese lado. A mí, por ejemplo, Hobsbawm y compañía, como no solo por su trotskismo, sino por otras cuestiones, no es que sean santo de mi devoción, pero bueno, en ese Estoy punto hablando, creo que estoy discrepamos hablando, bastante. estoy hablando de calidad historiográfica, no de calidad política. Eso ya es otro tema, ¿eh? Bueno, para mí, Pero sí, sí, sí. vale, A sí, ver, es un punto de yo discrepancia, sí. desde la perspectiva gramsciana, desde la que no me escondo, de la que parto, yo, joder, necesitamos de esos intelectuales orgánicos de los que hablaba Gramsci, que cambie, porque un intelectual orgánico es que está inmerso en la estructura orgánica de la sociedad. Entonces sí me sirve ese tipo de pensamiento guía o de pensamiento fuerte que estructure un pensamiento contrahegemónico en el mundo en el que vive. Entonces, joder, que me diga eso Lenin, que está, hasta en cierto punto también lo es, también lo representa y así ha sido calificado y reinterpretado, pues me duele, la verdad, me duele. Pero bueno, porque sí, a ver, Es un punto hace de falta, discrepancia, ¿no? hacen falta de los dos. Yo no le puedo pedir a un campesino o a un obrero que viene Ártico a trabajar a las 12 de la noche que se ponga, yo qué sé, a hacer una teoría del capital, una teoría económica de la hostia, porque no tiene tiempo, coño, ni el estómago lleno. Entonces hace falta de los dos, de ese equilibrio. Ahora mismo hay intelectuales, evidentemente, pero que están en su torre de marfil y los otros, pues, currando en la barra del bar. Pero eso en otro momento lo discutimos porque es un tema muy amplio y muy Sí, 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 interesante. bueno. Estoy tomando Vale, nota. y la última pregunta es, ¿pueden coexistir la divulgación con la investigación en la historiografía? Sí, coño, aquí estamos, ¿no? Creo yo, ¿no? Que si Maestro no, venga, Commander, sigue el ejemplo. se cierra la sesión. No, no, sí, sí, sí. A ver, hay difusión y difusión. Tú ya me entiendes. Está el canal Historia y yo qué sé. No, estamos hablando de historia, Frank. No metas aquí alienígenas ni Ya, cosas ya, por eso raras. te digo, hay pseudo historia y luego estamos nosotros, que somos aquí la institución académica reconocida ya por la revista Ayer y total. Claro, claro, claro. Pues precisamente de esto último que has comentado del canal Historia, te quería plantear la siguiente cuestión ahora. Te ha Eh, hecho yo socio. siempre, Ahora. yo siempre diferencio entre tres tipos de historiadores, ¿no? Los que para mí son los alérgicos, los archivísticos y los historiadores científicos, los que yo respeto realmente, ¿no? Y precisamente lo que hemos mencionado del canal Historia para mí son los alérgicos, ¿no? Que realmente no se deberían, para mí no se deberían considerar ya de principio historiadores, pero bueno, Y eso hay va a quien, pasar. hay quien relaciona sus obras a la historiografía. Entonces, bueno, aquí yo creo que el caso más representativo es, por ejemplo, Pío Baroja, Vimos. ¿no? No, Pío ya, Baroja. vamos. Porque, Vamos. porque lo curioso es precisamente que no llega ni al historicismo más básico de coger fuentes, porque tú con fuentes puedes hacer una gran labor de fuentes y construir un X relato a partir de fuentes sesgadas. Tú las sesgas, tú coges las partes que te interesan y puedes construir un relato. ¿Qué pasa? Que después con un labor posterior todo eso se va a ir a caer, pero por lo menos puedes cogerlas. Pero este tipo de historiadores no tienen la molestia de hacer ¿Para un qué? labor de fuentes mínimo. Y es a mí ¿Pero lo para que, por qué? eso yo le llamo, Porque yo tú fíjate, sinceramente creo que es un problema médico, creo que es alergia a los archivos y a las fuentes. o sea, estoy totalmente de acuerdo. Tú fíjate, el libro este de aquí, me lo regaló cuando estaba en Salamanca, tú sabes cuál es, ¿no? El de Imperfobia, el de Roca Barea. Tú ves que siempre se ha vendido como que viene a romper el paradigma, ¿no? De todo el tema de los imperios, bueno, en fin, su nombre propio lo indica. Y luego te va al final, porque yo lo primero que hago cuando cojo un libro de corte historiográfica o que se me venda de esa manera, digo, vale, estupendo, no te digo que no. Yo no juzgo los libros por la portada, evidentemente, sino los juzgo por su calidad bibliográfica. Me voy a las últimas páginas,
veo la bibliografía que tiene y aparte de no estar muy actualizada, que digamos, es como que tiene como 4 o 5 obras solo. Es como, Pero obras buenas, sí. está feo y dice mucho Sí, y sí. mal de todo. Pero bueno, ya está. Es lo Es, que te digo, es lo que he dicho antes. Esta persona puede empatizar mucho con ese tema, puede estar a favor o en contra por empatizar mucho, pero luego la calidad que demuestra, pues no se deja mucho que desear. sí, sí, sí. Y realmente una cosa no tiene que ver con la otra, porque, por ejemplo, lo que has comentado lo que es el estudio del fascismo, que se suele asociar a que los propios investigadores son fascistas, esto en parte, no sé si por eso, pero yo, por ejemplo, que he estado trabajando con lo que es la dictadura de Primo de Rivera Mm, y sí. la Europa de entreguerras, aquí en España, por ejemplo, quien más se ha ocupado de la derecha política es González Cuevas, creo que es Pedro Carlos, nunca me acuerdo los nombres, pero es Mm, González Cuevas que él tiene un pensamiento tradicionalista de derecha y todo eso, ¿no? Y el otro es Gil Pecho Román, que no estoy seguro, pero mm, creo que también tiene también mm. una ideología. Entonces, claro, muchas veces se abandonan los... Y, por ejemplo, en la guerra civil no pasa tanto, porque la guerra civil, al ser un tema controvertido, tenemos por un lado lo que es Casanova, Ángel Viñas, que son la parte más, se podría decir, de izquierdas, y luego los revisionistas franquistas, y bueno, en medio hay pocos, pero algunos que tratan de buscar algún término medio Está tampoco entre... lo desorientado, porque de tanto cambiar de un lado para otro, cualquier día atropella, entre medio. Los extremos centristas. Claro, entonces es triste también que ciertos temas se abandonen a una línea interpretativa. También con el tema de la República y aquí, por ejemplo, en Galicia, lo que es el galleguismo político y así, está totalmente abandonado a los que propiamente profesan de las propias ideas que investigan, ¿no? Entonces, yo creo que no es negativo, Es porque endogamia, si sigo eso es un endogamia, al fin método, y al cabo. claro, si sigo un método científico a mí no me molesta. Que, por ejemplo, González Cuevas, yo tengo que reconocer que hace bastante labor, es lo que voy a decir los historiadores archivísticos de segundo tipo. Para mí González Cuevas lo es porque hace un labor de investigación, incluso a veces, que a mí me gusta mucho, trata de enlazar las ideas a nivel filosófico, ¿no? Lo que es partiendo de X autor, deriva en tal, a través de tal, y te trata de hacer la conexión, que es muy valioso. Puedo estar de acuerdo o no, a lo mejor con las conclusiones, pero a nivel de investigación, tengo que reconocer que a pesar de su ideología no influye en su investigación. Claro, ya está. Y sin embargo empatiza con ese tema, porque es algo que la trae, si no, no estaría estudiándolo, evidentemente. Claro, claro, claro. Sí, sí, por eso. Y bueno, en parte mi interés por este tema precisamente también es por eso, porque lo que es en la década de los 70, por ejemplo, y 80, con lo que fue los alumnos de Tuñón de Lara y también muchos de ellos trotskistas, se ocuparon del tema y para mí lo hicieron de una forma errónea, es decir, no como ni con las tesis actuales ni con las anteriores. Entonces lo que yo he tratado de hacer es como una revisión también de todo ese pasado historiográfico. Y, Va a tener que presentarlo por ahí, que se te escuche la nueva línea investigativa de Primo de Rivera. sí, sería interesante, Yo te pero apoyo, yo te apoyo. gracias, Fran. Si tengo que ir a Córdoba, ya sabes, me Por organizas ahí ahí que tienes tu casa, hombre. una Tienes tu casa salita por aquí. ahí y lo hacemos. Bien, Ay, que por cierto, en ese trabajo tocó el tema de que sí, que a ti te gusta del catolicismo social. Yo lo que es con anterioridad, lo que es con anterioridad al Concilio Vaticano II, y bueno, con el paso del tiempo haremos precisamente un programa sobre eso, un tema muy, muy interesante. o dos, o tres, Entonces, o claro, una serie, o yo qué sé. sí, sí. Sí, incluso sería interesante a lo mejor coger lo que son los textos, los propios textos, la Rerum Novarum, todo eso, y Mm. hacer un pequeño comentario así en caliente, y también sería muy interesante. Tú lo podrías hacer de Reun Humano y yo del Paz Interris, o sea que estupendo. Sí, 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 ir cogiendo. Y bueno, tú no sé si haces algún tipo de clasificación con los historiadores, si tienes No, 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 la algún... verdad. No, 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 me he quedado frío, o sea, me he quedado cuajado cuando he visto la división de lo alérgico, sobre todo. Digo, o sea, ya sé quién está en ese saco, pero digo, joder, no me lo esperaba. No hago ningún tipo de distinción, Eh, simplemente lo que hago es jugar a cada uno por la calidad, primero, bibliográfica, que es lo que me hace leer o no según qué texto. Evidentemente lo tenéis que leer todos, pero lo lees con otra perspectiva, porque si me está diciendo que este señor o esta señora no se ha tomado la ligera molestia de contrastar, de cruzar una serie de fuentes, luego esa persona no puede exigir un respeto, básicamente, de quien lo lee.
O sea, si tú no tienes el respeto de ofrecer al público algo con calidad y con un mínimo de veracidad o de fiabilidad, pues luego no esperes de retorno palabras de halago, básicamente. Por ejemplo, los alérgicos también, yo ahí también metería los que beben de muchas, no muchas, de escasas fuentes, pero todas anteriores y no directas, es decir, de interpretaciones pasadas y casi lo que siguen es un argumento de autoridad, ¿no? Que, Exacto. entonces eso a mí también me parece bastante pobre historiográficamente. Algunos que tienen un fetiche por eso, tío, de verdad. Tienen un fetiche por el repetir, el citar y citar. Y Bueno, citar algunos ya también ni mucho. eso. Citar mucho. Algunos ni se molestan en Pero citar. pueden citar, pero Pero, cita variado, claro, pero cita sí, amplio, sí, pero no, pero no. siempre el mismo autor, el mismo ping-pong, 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 venga, el mismo ahí, a comerle la nariz. Pero, tío, es endogámico, de verdad, ¿eh? Y al final te Sí, sí, acabas cansando. eso a mí también me pone. Aunque el autor te guste, o aunque el autor te genere interés, o estés incluso de acuerdo con lo que está diciendo, pues digo, tío, por Dios, es que algunos parece que son como los caballos de la feria, estos que le ponen la orejera al lado, para que no vengan al lado, pues ya está, para eso. Sí, sí. Pues ya está, mira, para mí son historiadores de feria y luego los de romería, que Tienes que son hacer tu propia más bacanas. clasificación, eso Ya sería está, interesante. historiador de feria e historiador de romería. Ya está. Además, los de feria normalmente suelen, a los caballos políticos los suelen sacar para esa fecha. O de la romería entran un poquito de mejor vida y Un están día más hablaremos hechos. con caballos porque Manuel seguramente, como es medio ludópata, seguramente también estará enganchado a los caballos y a los caballos, Sí, no al sí. caballo, A los. a los Ya, caballos. ya, ahí determinante. Que por cierto, a nivel de alérgicos, aquí en Galicia tenemos el caso de Nogueira, nunca me acuerdo el nombre tampoco, yo siempre me acuerdo los apellidos, pero nunca del nombre, que lo que hace es prácticamente decirte que desde los huevos hasta, hasta Ahora, que Isabel Católica ahora, llegó a la península, que eso era ahora. la Arcadia idílica y de todo eso. Y aquí tenemos un fenómeno muy curioso porque yo, por ejemplo, vengo de un ambiente próximo al independentismo, un poco por cuestiones familiares, porque vivo en el campo, todo eso, una serie de cuestiones. Pero cuando tú llegas a la facultad de historia, lo que te encuentras es precisamente muchos galleguistas. Pero cuando entras en la historiografía, sobre todo medieval, en medieval es una auténtica locura, moderna también, pero en medieval es un auténtico delirio, porque Es fantasía. Sé lo que he dicho y no antes, es encuentras fantasía. las fuentes, y sí, totalmente Claro, fantasía, creé a partir de la fantasía gráfica. magia, pero a ver, con todo respeto, ¿sabes? Que estoy aquí un poco simplificando, pero hay algunos que se montan su paja mental a partir de una magia espontánea, de generación espontánea, y ¡pa! Ahí tenés ya tu argumento, Y tu lo curioso es que discurso. si, Y si no lo eso cambian, sí, no lo cambian. sí, sí, y si eso se hiciese a nivel español, ellos lo criticarían vehementemente, que eso es nacionalismo español, cuando ellos reproducen lo mismo exageradamente, en que, bueno, después hablaremos un poco del tema del concepto de reconquista y tal, pero no puedes, es decir, no puedes criticar al enemigo, como quien dice, si tú haces lo mismo o peor, ¿no? Y eso Pero es una situación bastante triste. Bien. aquí en Andalucía, cambiando un poco el tercio, pasa algo similar con algunas corrientes del independentismo andaluz, que históricamente siempre ha sido de corte izquierdista. Pues pasa eso con algo, otra cosa mágica, que es Tarteso. Tarteso, como si eso hubiese llegado a existir. Y a partir de ahí siempre se crea lo que tú has dicho, esa Arcadia idílica de que Tarteso fue la primera civilización, Tarteso, pues, que menos que no inventó la seguridad social para cosas así, ¿me entiendes? Sí, ¿Sabes? sí. Y después se demuestra Estuvieron que eso a no ha esto de la existido. bomba atómica, a esto, Vamos, a nadie. nada, vamos, era el primer estado de bienestar europeo. Digo, tío. Pero es que, claro, eso te lo cita gente como Blas Infante o yo qué sé, en el prototipo andaluz, pues, con todo respeto, el cariño que se le puede tener a Blas Infante. Pero, joder, que no me puedes comparar y poner a la misma altura a Andalucía, como si eso existiera en ese momento, con Mesopotamia o con Egipto. Y es como, hermano, Sí, 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 aquí, yo te quiero, aquí, pero córtate, ¿sabes? córtate un poco, sí, 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 sí. Sí, Pero sí, sí. bueno, ¿qué se A le ver, va a hacer? son patinazos, ¿no? Al fin y al cabo, pero bueno, Pero eso sí. todos tenemos de eso y tendremos. Sí. Vale, ahora sí te parecería bien hacer lo que es un breve comentario de lo que es el panorama universitario, lo que tú has vivido en la universidad a nivel de lo que es historia y demás. Hombre, si te parece, más que hablar de mi vida, que no creo que le interese a mucha gente de cómo me ha ido la universidad, aparte de que me ha ido francamente bien, la verdad, estoy muy contento y me seguirá yendo porque sigo en ella.
por otros menesteres, pero lo quisiera saber de lo que hemos hablado de la perspectiva de la historiografía actual y cómo nos ha ido enseñando la historia. Y partiendo de la base de que, a ver, no es un secreto el decir que la historiografía actual está atravesando por un periodo de crisis, o que viene al menos de un periodo de crisis, de todo ese tipo del fin de la historia que se hablaba al final del siglo XX, con el maldito Fukuyama. El político tiene que estar llorando cada día con las noticias que salen, con la actualidad que tenemos. Y no pasa nada tampoco por admitirlo, que vuelvo a decir lo mismo, que no hay que tener ese complejo de inferioridad por decir que es un periodo de crisis. Y es lo que también hemos hablado antes, precisamente, que la crisis no es otra cosa que un proceso de cambio, como la propia RAE lo define, como el significado griego que siempre ha tenido. Siempre se ha relacionado con un momento de penuria y demás, pero joder, que yo creo que entra dentro del oficio del historiador el ser consciente de que se está atravesando por un periodo complicado, un periodo de cambio, y que en ese periodo de cambio es que se comienza a estructurar lo que la historiografía va a venir siendo o va a ser. Entonces, yo creo que es un momento crucial, de lo más importante. Esto claro, porque la historia no se puede aislar de cualquier campo del conocimiento. Entonces esto yo lo concibo como un campo más amplio, a nivel intelectual, que bueno, se relaciona íntimamente con lo que es lo socioeconómico, ¿no? Pero yo casi más que Fukuyama, porque al fin y al cabo se ha intentado implantar lo que es una historiografía posmoderna, pero no se puede, ¿por qué? Porque te tienes que agarrar a algo mínimamente empírico, que a mi modo de ver ha sido la introducción parte de lo que es el pensamiento de Freud, el psicoanálisis, un poco así, pero claro, no puede destruir la historia porque la historia supuestamente siempre ha existido. Nosotros ayer estábamos vivos y tuvimos una serie de sucesos, eso en gran escala es la historia, ¿no? Entonces lo que a mí más que Fukuyama lo que me preocupa es Huntington, ¿no? El concepto de civilización, de crisis civilizatoria y de los choques de civilizaciones, ¿no? Yo creo que eso tal vez no se está viendo actualmente, pero creo que si la historiografía sigue abocada a lo que es la microhistoria, la endogamia, como tú bien dijiste, todo eso yo creo que lo que viene, lo que va a devenir es precisamente esto, el regreso al historicismo, una historia El puramente cultural o neopositivismo. incluso que recupere la geografía, pero lo haga en una clave, eso, a nivel de Identitaria. determinismo cultural, identitarismo, Eh, todo eso, para mí es lo que no me preocupa, ¿no? Pero yo creo que es más alarmante que Fukuyama, porque Fukuyama no se puede cargar la historia. Fukuyama, eso, escribió Fukuyama. en un momento concreto una frase elocuente y todo lo que tuviera, pero no se puede cargar la historia. La historia va a seguir, entonces, claro, a mí lo que me preocupa más que Fukuyama es Huntington. Pero eso ya lo habremos. Tengo pensado hacer un programa con Manuel si la disciplina, los horarios, su vida disoluta, si lo permite, sobre la posmodernidad y desarrollar un poco más este tema con él. Pero bueno, eso ya es de cara al futuro. Sí, además que yo creo, mira, tenía que apuntar, porque tengo las tareas hechas, tenía que apuntar los tres grandes motivos por los que yo considero que se ha generado esa crisis, o se generó esa crisis a comienzos del siglo XXI. Primero y fundamental, yo creo que es obvio, el decir que la rigidez de los dos principales paradigmas del siglo XX, como fueron la escuela de los anales y el marxismo, el materialismo histórico, quizás no supieron, o sea, no la vieron venir, como quien dice. Tuvieron una cierta rigidez que no le permitió adaptarse en el momento en que se estaban produciendo esos cambios. Luego ahora ya pues se vuelven a redefinir los conceptos y las condiciones materiales en las que vimos, y sí se pueden reamoldar o pueden ser útiles. Pero digamos que ahí hubo un punto de inflexión y se separó los dos principales métodos de estudio de la historia de la realidad que vivía. Entonces, es uno de los puntos que yo considero por el que se produce esa crisis. Luego, evidentemente, los cambios sociopolíticos del siglo XX, o sea, de la década de los 90, mejor dicho, que como consecuencia da el tercer punto, que sería la generación de esas propuestas individuales, de propuestas del neoliberalismo a saco, y todo eso enmarcado dentro de un espectro postmoderno que surge como proceso de desencanto y de negación de todo el conocimiento previo, que en este caso pues, empieza ya no solo por las escuelas del siglo XIX, sino sobre las que pretende acabar con ellas, que son los anales y el marxismo.
Entonces se genera ese pensamiento líquido en el que se relativiza todo y no hay, no sé, como o sea, una guía clara, científica, en la que se base el nuevo conocimiento que se empieza a generar dentro de una nueva realidad que surge después de todo tipo de crisis. Claro, y eso se ha introducido en la historia, no tanto como pura filosofía postmoderna de negación de la realidad, de todo lo que tú has dicho, pero, pero sí metiendo ese pozo de delimitación de la historiografía científica que posibilita posteriormente lo que tú has dicho, la interpretación identitaria, culturalista y eso, y puramente bastante reaccionaria de lo que es la historia. Pero bueno, esto es un tema a tratar en el futuro. Ahora lo que te quería es repasar lo que es los principales puntos historiográficos en los que están situados las diferentes divisiones que se hacen en la historia, ¿no? Pero antes te quería preguntar, tú, porque bueno, la gente no lo sabrá, ¿qué campo de la historia, es decir, historia antigua, medieval, moderna, contemporánea o prehistoria? No sé si te van las piezas y otras. ¿La A cuál ver, ha dicho? toma, ¿Cuál ha dicho? toma. Que no te escucha. ¿Cuál ha dicho? La prehistoria. ¿Prehistoria? Mm. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con prehistoria, que es de mi Sí, favorito. sí, O sea, sí, pero a es que eso más te iba a cariño que decir. tengo. Que Viniendo curiosamente ahí se introduce mucho la ciencia Sí, y curiosamente lo que te voy a comentar después, cuando llegamos a la contemporánea, es que conforme más pasado está en el tiempo, la ciencia está más presente. Y conforme llega a la edad contemporánea, se diluye, es prácticamente idealismo puro, ¿no? No no, hay... la más simpática, esta mierda de interpretación que se hizo sobre el arte rupestre, creo que fue. No sé, si me está escuchando algún compañero o compañera de prehistoria de Córdoba, igual me degolla con toda la razón y el cariño del mundo, pero creo que era con la interpretación sobre el arte rupestre paleolítico. Pero sí, sí, o sea, prehistoria es de lo que más cariño y aprecio le tengo, sobre todo viniendo de la Universidad de Córdoba, en la que tenemos muy buen profesorado en ese sentido. Sobre todo hay uno que es la máquina, pero bueno. Pero yo Di el nombre. soy... Aquí A estamos ver, para dar publicidad. no, sí, Divulgación, sí, pero divulgación, coño, divulgación. no, coño, la privacidad de datos, coño. Es una persona que tiene, creo que es el único que ha hecho un manual de arte político por la editorial Ariel, y creo que ha sido recientemente reeditado, que es José Luis Sánchez Dirián, que es que un fiera, es que un fiera ese hombre, tanto dando clases, que es un espectáculo, como en la calidad de su investigación. No sé qué, 10 de 10 para esa persona. Por eso, tengo mucho cariño y mucho respeto a esa disciplina porque te rompe todos los esquemas cuando llegan primero, que no tienen ni puñetera idea de la vida, que está a carajotado perdido y de nada. Entonces te llega este señor, te dice no tiene ni puta de nada en ningún sentido y tú dices, pues que tienes razón, o sea, y se te rompe todo, o sea, todo. Y a partir de ahí se empieza a construir, pues, bueno, todo un nuevo discurso totalmente nuevo del que uno no tiene ni puñetera idea. Pero bueno, como digo, soy contemporaneista y yo me dedico a investigar en concreto Córdoba a finales de los 50 y principios de los 60 y como bien has dicho antes, lo que más interés me genera es el surgimiento o el, mejor dicho, afianzamiento de una línea cristiano-marxista aquí en Córdoba que no es que se haya denostado o que se haya dejado de lado, sino que simplemente nunca se había reparado pensar en que existiera esa línea y existió, y por eso es lo que he conseguido humildemente vislumbrar de primera, y mi intención es seguir investigando en esa línea, porque se genera un pensamiento, un conocimiento totalmente nuevo en la élite intelectual antifranquista aquí en Córdoba, de distinta índole, que sí, gente que viene del socialismo científico, gente netamente marxista filosófica, de gente del arte, de la pintura, de la escultura, de audiovisual, con el fantástico equipo 57 que tenemos aquí en Córdoba, desde la propia iglesia, los famosos curas obreros del Extrarradio que vienen de la campiña cordobesa y traen consigo la idea republicana y socialista de finales del siglo XIX. Entonces, todo eso se genera una argamasa aquí en Córdoba, en un momento donde el franquismo se agudiza, una ciudad que estaba, pues, estaba desierta en lo que a infraestructura se refiere,
pues empieza a generar esas necesidades que dan lugar a los debates intelectuales, de los que tú me renegabas antes, cabrón, pero de esos debates luego se saca al seno de la sociedad a gente de a pie, con un lenguaje sencillo y cotidiano, y se genera una respuesta antifranquista muy fuerte que después derivará en el famoso círculo cultural del Juan 23, ya que su nombre se lo dice todo, el Papa Juan 23, bajo el paraguas del Concilio Vaticano II, en el que se dan cita los fundadores, que son principalmente católicos obreros, y el famoso José Omente Baena, padre del nacionalismo andaluz moderno, y todos, bueno, todos son cristianos de base, pero con un componente socialista y marxista bastante marcado y particular. Entonces, ahí estoy yo. En ese batiburrillo estoy yo. Ahí andas. ¿Y cuál considerarías que, aparte de de la edad contemporánea, es la época que más te gusta estudiar o más tienes, podemos decir controlada, aunque realmente es muy difícil controlar una época histórica, historiografía, pero ¿cuál sería la más y tu punto flaco, la que metes? Voy a empezar por mi punto flaco, porque lo mismo que te he dicho que antes, que en la Universidad de Córdoba he tenido la suerte de tener, coño, buenas clases de prehistoria y demás. Luego, no estoy hablando bueno, estoy hablando de nombres y profesores, ni mucho menos, sino en lo que a la estructura en sí del grado, pues no, yo he hecho en falta ciertas cosas, o sea, cierto. Oh, sí, eso pasa en todos. Claro, claro. Claro, eso nos pasa a todos y o sea, no es nada malo decirlo, todo lo contrario. Ahí está el oficio de historiador nuevamente. He hecho en falta el peso de lo medieval en el sentido joder, yo salí de la Universidad de Córdoba sin dar nada del Andaluz, sin dar nada de visigodos, por ejemplo. Y en Córdoba no dar nada del Andaluz. ¿Qué me estás hablando, tío? Que tan solo hay una asignatura que es optativa en cuarto y una persona puede salir de esa universidad de la Universidad de Córdoba sin hablar de la Córdoba Califal, coño. Y Por eso, lo mismo pasa con la guerra civil. Y el franquismo. Bueno, franquismo, sí, sí, también. Porque yo puedo salir de esa carrera sin haber dado nada de eso. Porque son optativas del cuarto año. Y si alguien, por lo que sea, por interés o porque no se quiere complicar la vida, pues puede salir sin dar eso. Y es peligroso. O sea, no es preocupante, es peligroso. Y por eso bueno, cuando yo hablé del sí, sí. nacionalismo gallego, pensé que en Andalucía, claro, hay otras universidades en Andalucía, ¿no? Pero pensé que lo que es el mito nacionalista por excelencia y donde se centra la historiografía nacionalista era en el Andalus, precisamente. Es más tarteso, fíjate lo que te digo. Es más tarteso bueno, el independentismo aquí en Andalucía, pues, por todos sabidos que tiene ese corte de izquierda, o llamémoslo anticapitalista, sobre todo. Pero no hay ese mito. Bueno, en Granada sí que lo hay. En Granada siempre se ha vendido al En rey. Granada Sí, les gusta el Andalus. no, le gusta el reino nazarí solo. Hay regionalistas granadinos en la Universidad de Granada, dando clase. Que no habrá en las universidades, ¿eh? Yo creo que es A donde se ver, cuentan las cosas más extrañas. a ver, que cada uno cuando se va a la cama a dormir pues tiene sus pensamientos, yo no entro ahí, pero yo que sé que hay cosas muy variopintas. Y aquí pues yo he hecho en falta eso, que tenga un poquito más de peso, al menos una asignatura obligatoria, cojones, de Al-Ándalus, o otra obligatoria en la que se ve siempre sí o sí la guerra civil y franquismo, porque siempre se pone al final del temario, en los últimos días, y es lo que pasa siempre, que o no llega, o se te echan los exámenes, o está de Sí, trabajo aquí hasta es igual. arriba, o yo qué sé, Es mil igual. cosas. Entonces eso lo he hecho en falta. Y bueno, y lo que me preguntaba del otro, de cuál controlo más, sin ser de los míos, pues podría decir, podría decir prehistoria, pero siendo conocer que eso es inabarcable, porque es que inabarcable es una mota de polvo de lo que uno puede decir. No quiero pecar aquí de otras cosas, de egolatría, pero voy a decir moderna. Moderna porque hemos tenido también de los mejores profesores que hay a nivel mundial en historia, sobre todo en historia social. De verdad, no es que no es que lo digo, se lo digo con toda la tranquilidad del mundo y sin saber, o sea, sabiendo que no me equivoco. Eh, en historia social hemos tenido la suerte de tener el mejor departamento. Es que no hay otra cosa. O sea, yo es que envidio ese departamento o la gente que trabaja en el área de moderna. Es que es increíble, es increíble. Entonces,
hace que te guste algo que no es tu casa, por así decirlo, ¿sabes? Entonces te sientes cómodo, te sientes con los 5 sentidos activados estando en esa clase y te enteras de todo. Y entonces, una maravilla. Y es otra de esas clases o de esas asignaturas, pues más de una, que te sientes muy cómodo y te cambia todos los esquemas. Entonces, bienvenido sea todo ese tipo de asignaturas, sea moderna, o sea medieval o antigua, la que sea, o Eso siempre, actual, eso sí. que se ha inventado eso ahora, pero bueno. Nosotros aquí en Ourense concretamente tenemos un equipo arqueológico bastante bueno, pero sobre todo dedicado a lo que es la antigüedad y el inicio del medievo, ¿no? Que es Fermín Pérez Losada Mm. a nivel prehistórico tenemos a Bea Comendador, pero no trabaja tanto aquí en Galicia, porque aquí en Galicia tenemos el problema de que la conservación de los restos es muy difícil, por lo ácido del suelo hace que se consuman rápidamente. Entonces, la prehistoria aquí en Galicia tiene sus especialistas y tiene su desarrollo, pero es bastante difícil porque básicamente faltan las pruebas materiales. Casi nada. O sea, es como... Así, así. Y después, yo la gran deuda que tengo es con la historia antigua. Hemos dado muy poco historia antigua. A mí me gusta mucho, a mí me gusta leer, de hecho, bueno, lo especial de los libros que lo hicimos, pero en parte no se grabó, aunque la Odisea creo que sí que se grabó. A mí me gusta mucho la literatura clásica porque te ayuda mucho a adentrarte en ese mundo y sobre todo lo que son las propias novelas, a nivel filosófico, todo eso me interesa mucho, pero creo que es la mayor laguna que tengo. Y es una pena porque a Manuel le gusta mucho el Imperio Romano y es un tema también fascinante, pero bueno, ahí contamos con que a ver si los tres conseguimos hacer por lo menos Pues medio... aquí pasa todo lo contrario. Aquí hay, vamos, asignatura de antigua porrón. Y bueno, no voy a decir antigua, voy a decir Córdoba romana o de arqueología. Ahí, pero vamos, para aburrir. Si así de pronto, creo que te puedo decir 4 o 5. Obligatorias, no optativas. De primero o tercero. Y es una burra. Por eso te digo que está un poco descompensado. Que yo quitaría alguna o las cambiaría de año para poner otras asignaturas que es que directamente que no están en la guía docente, no están en el programa Es el, de la universidad. es el problema. Ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, aún así vamos a tratar de repasar por encima un poquillo lo son lo que es las líneas historiográficas actuales y así ya cerramos esto. Bien, empezamos con historia antigua, ¿no? Yo con historia antigua tengo el problema de lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que es el posmodernismo, ¿no? Y precisamente en lo que es historia antigua hay como una especie de ley general que es que los pueblos en su desarrollo incipiente influyen mucho en el medio, ¿no? Entonces, aquellos que tienen un medio muy adverso, como por ejemplo podrían ser los esquimales o así, su nivel cultural es muy escaso, ¿no? Porque tienen que consumir muchos recursos, lo que es su lucha contra el medio, ¿no? Y, y por, Eso de darwinismo social a hierro, o sea, y, evolucionismo. por, y por la otra parte tenemos, por ejemplo, los que lo tienen prácticamente todo dado, como quien dice, como por ejemplo los pueblos indígenas de lo que es la Amazonía, ¿no? Que prácticamente tienen un supermercado 24 horas abierto. Y en el intermedio tenemos aquellos pueblos que necesitan de X planificación, de X lucha contra el medio, pero es una lucha asequible, como quien dice, que les permite desarrollarse lo que sería Mesopotamia, posteriormente Egipto, ¿no? Entonces la importancia del medio en estas, porque claro, si seguimos como dices tú, nos llevaría casi al maltusianismo, ¿no? De que los recursos son lo que determina la población y no al revés y todo eso, ¿no? Pero claro, esto no se debe olvidar tampoco, ¿no? Entonces, lo que yo veo es mucha revisión postmoderna a nivel de que, por ejemplo, lo que es el celtismo es un tema clave, pero es un tema que, porque posteriormente había sido abordado por muchos, no sé si se puede decir, pero bueno, esos señores alemanes que surgieron en los años 30, ¿no? Y todo lo que eso supuso, la interpretación de esa historia, lo que hace es que se le dé un vuelco, es decir, no se busca la ciencia, se le da un vuelco. Las murallas eran, porque eran pueblos guerreros, tal, se le da un vuelco, no, las murallas eran entes simbólicos, porque sí, y esto precisamente yo creo que es una clave de la posmodernidad, que es no utilizar, como bien sabemos, la dialéctica, ¿no? Una cosa superpone a otra, las contradicciones internas hacen que surja una nueva, ¿no? Sino que se antepone de un modo bipolar, ¿no? Lo que era antes negro, ahora es blanco, ¿no? Cuando realmente la realidad no es así, no nos vemos en puntos polares que se van cambiando, ¿no? Que bueno, ahí también entraríamos en la concepción de paradigma y todo eso,
pero por lo menos es mi crítica a la Y historiografía además en la antigua. me hace gracia que, o sea, me gusta que menciones el tema de las murallas porque eso es algo, incluso de los esclavos, que es algo que, joder, todo el mundo piensa que es algo místico y demás, que vale, tiene su componente simbólico, puesto que lo que hay dentro de las murallas representa el Puede tener otras orden. selecciones, claro, claro. Claro, claro, sí, sí, representa el orden y demás, el cosmos, pero y luego está fue, lo que hay fuera de la muralla es lo que está desconocido y es el desorden puro y duro. Pero realmente lo que tiene son claves económicas. Son claves económicas que denotan que hay una estructura ya paraestatal que es capaz de aglutinar una serie de recursos humanos y económicos para la construcción de algo tan imponente como unas murallas. Entonces, ahí hay un componente económico para mí que tiene mucho más peso que el simbólico. Que luego se le puede dar todo tipo de connotaciones religiosas, mágicas y antropológicas, por supuesto, pero la Claro, necesidad básica precisamente. Eso es es casi esa. una tarea de la antropología, no de la historia. Claro, claro. Y por ejemplo, incluso con el tema de los clavos. El tema de los clavos es de lo que más risa me hace. Es que, porque hace muchos años todo tipo de historias alérgicos que tú has dicho antes, de canales como La Historia y todas estas payasas, que siempre hablan de lo mismo, o hablan de los señores alemanes, o hablan de esclavos, o hablan de señores que no existen más allá de nuestras fronteras celestiales, como son los extraterrestres, y siempre te ponen a los esclavos como, ay, sí, con los látigos, por Dios, con los esclavos. Jamás se me olvidará una frase mítica que dijo mi profesor se me está dando Grecia, pero él era de Roma. Dice, pero qué tontería eso de pegarle a un esclavo. Si tú has visto alguna vez en la campiña a un agricultor pegarle patada a su tractor, ¿estamos tontos o qué? Es como, ¿tú sabes lo que cuesta un esclavo? ¿Tú sabes lo que cuesta tener solo uno en tu casa, donde sea? Es que, como para pegarle y que se te muera y que estamos tontos. No, no, no. Es que el relato de esclavista y todo eso me cansa mucho. Sobre todo en el tema Sí, prefiero también. de historia antigua, que es el que estamos hablando. Luego ya en siglos posteriores, pues otra cosa, evidentemente. Sí, sí, sí. Bien, pasamos a lo que es el medievo y en este caso yo creo que el tema por excelencia de la historiografía actual es el concepto de reconquista y lo que es el legado de Sánchez de Albornoz, ¿no? Yo tengo un escrito que, bueno, está en la descripción del vídeo, que yo digo que la reconquista es un concepto que no es ni operativo ni inocente, ¿no? Porque muchos defienden eso, que es un concepto operativo porque la gente lo entiende rápido. Sí, pero no existe reconquista porque reconquista supone un territorio que era tuyo, abandonarlo y volver a poblarlo. Y no hay nada que nos pruebe que los visigodos tenían alguna conexión directa con lo que fueron los primeros pobladores de la península, incluso a nivel cultural, a nivel religioso, que es lo que se esgrime, ¿no? No era la misma forma si nos vamos a la historia de las religiones, no era la misma forma de interpretar el cristianismo, de interpretar la religión. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido es algo que es cierto que en parte está superado, pero bueno, yo creo que es un tema también interesante. No, no sé, es que, o sea, aquí estamos totalmente de acuerdo porque todos sabemos que el lenguaje no es inocente. Tú no utilizas según qué terminología para referirte a un tema o a un proceso de construcción nacional que algunos defienden de esa manera, como si a partir ya de ese momento, desde Covadonga ganase ya todo, pues no es inocente. Entonces, a partir de ahí sí que hablamos de una empatía, más que de una empatía, de un interés por un tema, en el sentido particular del abordaje del tema. Entonces, ahí ya no es normal, o sea, es que dice mucho de cómo tú te refieres a un tema. Entonces, yo sé perfectamente de qué pie cojeas según el discurso que tú utilices o cómo amoldas la realidad a tu discurso y no al contrario. Porque siempre pasa lo mismo. Están amoldando un discurso premeditado desde la contemporaneidad para hablar de algo que, sinceramente, en nuestros términos o nuestro lenguaje es inabordable para ese tema. Que Pero, no pero digo que no sea capaz, sino que hay que utilizar otros medios totalmente distintos. Entonces no puedo hablar de reconquista en ese momento. Que esto me parece una Pero locura. incluso no es remontarse a Pelayo. Si tú haces esas uniones estrambóticas de simplemente por probar el mismo territorio, que eran el mismo pueblo, cuando incluso los mismos pueblos evolucionan y cambian, sería aceptar que en lo que es la península ibérica existe una esencia histórica, bueno, una esencia histórica no, una esencia nacional, cultural,
que ha existido desde hoy para siempre, cuando no es así. Eso es metafísica, las cosas cambian, las cosas se transforman. El propio concepto de anteriormente Iberiqué, después Hispania, después lo que es la conformación de los reinos que sí tienen unidad, pero por ejemplo ahí aparece Portugal. Portugal no entra dentro de ese relato, a pesar de que sí, sean cristianos y todo eso, no entra dentro de ese relato mágico de eso, de una esencia española desde siempre, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez no es una cuestión más tanto de lenguaje, sino lo simbólico que esconde detrás toda una interpretación histórica, política y en este caso nacionalista. No sé qué, por eso te digo yo, cuando se intenta traer o retrotraer al discurso del presente ese tipo de narrativa, que no son, digo, que no son ni mucho menos inocentes, pues ya empieza a oler a ese tipo de historiador alérgico del que tú hablabas antes, bueno, que no merece ni más mínimo atención porque no hace más que ruido, más que otra cosa. Entonces, eso no aporta realmente nada nuevo o nada útil a la historiografía. Si tú quieres hacer tu batarita, hiciste tus pajas mentales con Covadonga y demás, pues bueno, pues tienes para eso están los juegos de rol, no está la universidad. ¿Sabes lo que te digo? Te gusta el térmico de los alérgicos? Me gusta, sí, 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 me gusta. Apúntalo. Pero Sí, sí, no se me esto lo olvida. más curioso es que yo, por ejemplo, en ese escrito lo hicimos en base a un debate en clase sobre dos artículos, son dos o tres artículos. En uno te desmonta la visión de que existe una unidad, incluso de que no se nombra la Reconquista hasta muy posteriormente, ¿no? Eh. Hasta muy posteriormente, y en otro creo que es de Ayala el autor, pero no estoy seguro, también nunca me acuerdo los nombres. Y lo que hace es tratar de camuflártelo historiográficamente y tratar de justificarlo, ¿no? Entonces, a mí esto también me parece una cuestión muy interesante de la historiografía, ¿no? Que cuanto más es complejo un tema, ¿no? Muchas veces cuando un tema es muy complejo, es que esconde detrás algo que se está intentando camuflar y tal. Y a mí, por ejemplo, me fascinan mucho esas cuestiones como esos nudos gordianos que hay que ir desatando y para mí esa es la labor en parte de los historiadores, o por lo menos de los historiadores como yo, que no nos tenemos a proponer nada nuevo, sino que revisamos lo anterior. Y a mí me pasa mucho con la teoría de los totalitarismos, que ya hablaremos en el futuro, pero para mí es ese tema que se esconde muy complejo y que realmente eh, mezcla cuestiones, ¿no? Las aborda cuestiones, mete cuestiones metafísicas y después lo deja así y lo complica todo hasta crear eso, un ente del que se tira mucho, pero que realmente si tú vas al trasfondo no hay nada. Que es un significante vacío. Punto. Bueno, se utiliza para algo, no tiene un fin y eso es lo que yo Sí, denuncio, claro, ¿no? claro. Pero claro, sí, 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 Pero en cuanto a utilidad pragmática, no hay por dónde cogerlo. claro, sí. Y pasamos ya a la siguiente, ya hemos descubierto América, ya ha caído Constantinopla y nos vamos a la Edad Moderna. Sobre esto, no sé si tú conoces el debate Brenner, que creo que es cuando se discute el paso del feudalismo a lo que es el mercantilismo, capitalismo. Yo encontré un librito, creo que es de la editorial Crítica, que resume los principales artículos de este debate, y aún no he tenido tiempo para leerlo y me gustaría leerlo y hacer un programa sobre eso, pero no sé si tú conoces. Hostia, cuando he hecho de crítica, quiero recordar que lo cogí en segundo de carrera, pero sí, sí, no recuerdo el maldito título, que me pasa siempre lo mismo, pero diciendo lo que has dicho, diciendo la editorial y siendo tan conciso como era, me quiere sonar que era ese del debate en el que se Sí, debate empieza Brenner. claro, claro, es el debate Brenner en el que se comienza a tratar los orígenes de ese feudalismo tardío o de ese protocapitalismo en el que se empieza a establecer los núcleos mercantiles o las rutas comerciales que durante la Edad Moderna se desarrollarán y darán lugar bueno, a casas reales muy, muy potentes, sobre todo en el siglo XVI con el caso hispánico. Pero sí, sí, me quiere sonar ese librito. Si lo busco, podemos hacer un programa sobre eso. Sobre eso, sí, sí. Y que curiosamente esto nos lleva también a un tema que hemos tratado en ese programa Fantasma, pero esa parte creo que se ha conservado. Precisamente la Revolución Española de Marx. ¿Por qué? Mm. Porque el capitalismo surge con unos ciertos caracteres, ¿no? Y en ciertos países y por eso genera revoluciones políticas. Pero cuando ese capitalismo se expande hacia otros,
puede mantener las estructuras feudales en cierta medida, no totalmente totales, pero Que sí se en lo digan parte. a Rusia, se lo digan a Rusia. No, incluso la propia España, ¿no? Incluso la Ah, pues sí, claro. restauración, todo que es Creo que hasta Primo de el Rivera. ejemplo clásico siempre ha sido No, sí, Rusia sí, en ese sí. sentido. Y eso es una de las teorías claves del imperialismo de Lenin, ¿no? Que el capitalismo tiene puntos centrales y otros de los que se aprovecha, se retroalimenta y toda esa cuestión, ¿no? Y entonces, No, son eso también sistemas es, nodales de interdependencia. claro, claro, eso es un tema también muy, muy interesante y con mucho trasfondo. ¿Tú cuándo crees que empieza el capitalismo, Martín? Yo, En este bypass, en este intervalo. cuando Mickey Mouse... no, No. es broma, es broma. ¿Cuándo empieza el capitalismo? Pues cuando Sí, pero empieza cuando la este producción debate. mercantil a sobreponerse sobre lo que es los restos de la pequeña producción agraria y demás. Es un tema más complejo, no te lo sabía, te puedo explicar aquí así. Nunca Vale, me había vale, planteado vale. la pregunta, pero bueno, más o menos. Es una pregunta que me ha hecho varias veces, entonces por eso te Pero consulto. bueno, yo también lo diría como todo es un proceso, no es que el día X tal había un cronista en Inglaterra y dijo, hoy ha empezado el capitalismo, me lo ha contado mi primo que viene de Queda York, instaurado. claro, 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 es todo así. Vale, también sobre la historia moderna es muy interesante porque también una de las cuestiones claves de la posmodernidad es su visión hacia la ilustración, que es el libro de, creo que es Horkheimer y Adorno, de la crítica de la ilustración o algo así. Entonces también es un tema muy interesante la propia concepción de la ilustración. Yo, por ejemplo, en la teoría, la crítica a la teoría de los totalitarismos me ha servido mucho de lo que es el jacobinismo. Para mí, el desarrollo del jacobinismo, en lo que es Proudhon, Sorel y demás, me lleva más al fascismo que lo que es la propia, el propio socialismo, ¿no? Me lleva más hacia el fascismo que lo que... Pero bueno, es también una cuestión. Curioso, ¿eh? Esa interpretación. Aún está De en lo ciernes, que... ¿eh? Aún está en ciernes. Sí, Le sí, estoy sí. dando mucha brea, pero aún Me, está en ciernes. es la primera vez que la escucho. Ya, o sea, que querría escucharla más desarrollada. Pero sí, sí, a ver, con la ilustración, yo creo que no quiero hacer un discurso catastrofista, pero yo creo que empiezan no todos los males, pero sí ciertas contradicciones que arrastramos hoy día. Como decía González Pontón, somos hijos del siglo XVIII todavía. Todo ese tipo de discurso, yo le doy mucha importancia al tema del discurso, de la lingüística y demás, pero todo ese vocabulario que surge, ya lo sé, lo siento, pero Es que no es broma. casualidad, que no es casualidad. Quiero decir que surjan términos como individuo, como progreso, como felicidad, o sea, la búsqueda de la felicidad, que me da mucho coraje porque el discurso buenista que siempre se ha dado de la ilustración trata de enseñarnos cómo la felicidad es, o sea, la felicidad en el siglo XVIII es la dignidad del ser humano, toda esta pesca, y en realidad felicidad en el sentido moderno, de época moderna de la palabra, es el mantenimiento de la estructura social. O sea, en el sentido, tú no vas a subvertir nada, la dignidad del hombre tal y como la comprendemos hoy día, que evidentemente no es la que tenía en el siglo XVIII, no cambia porque una persona sea feliz en el siglo XVIII. Pero bueno, todo ese tipo de discursos, de progreso, de individuo, pues me chirría mucho, porque siempre se ha hablado de la ilustración como algo idílico Sí, y sí, hay mucho de ello. esconde más sombra de la que a uno le gustaría, porque joder, que somos Pero hijos también, directos de... sí, volvemos a No, la sí, cuestión sí. anterior de que se critica en plan bipolar, ¿no? Es la negación completa de la ilustración. No, Obviamente la ilustración supuso una superación del feudalismo, pero al mismo tiempo debe ser superada, si no se estanca, es como todo. Y creo que es una cuestión también interesante. claro, ¿no? Evidentemente supera una serie de problemas, pero cuando tú respondes una pregunta, como todo en esta vida, te genera más preguntas que certezas. Entonces, en eso coño, eso está lo bonito y lo loable de la Sí, ilustración, pero eso al fin y al cabo es una cuestión dialéctica, que se resume en eso. Tú tienes que resolver, de eso se trata el maldito progreso de que habla la ilustración, de resolver según qué problemas que te surgen en las condiciones materiales en las que vives, y si los superas o le das una respuesta satisfactoria, pues necesariamente o naturalmente te van a surgir otros muchos. Entonces claro, y ahí pretender digamos que que Rousseau, se va engrasando el motor de la historia. claro, claro, y pretender que Rousseau y demás, y Montesquieu y demás, solventen nuestros problemas de hoy día es más que una quimera, creo yo. No, hombre, Ya por lo eso digo intentaron, que el problema es que ya lo intentaron. es que el problema que lo intentaron ya, no, el problema es que algunos se lo creyeron. Que es peor. Algunos se lo Sí. creyeron y se lo siguen creyendo.
Pero después te Bien, viene pues con el contrato social. Vaya, hombre. Oh, macho. mm, Prefiero leer, o sea, prefiero creer más a Maquiavelo que a Rousseau, la verdad. aquí también, esto no nos va a dar tiempo, esto es para otra ocasión, pero yo había apuntado que al nivel de historia moderna, también lo que se hace mucho ya es introducir ese idealismo, porque las interpretaciones que hay, o bien pura historia política, o bien pura historia cultural, ¿no? No hay como una interpretación y es difícil estudiar los fenómenos económicos en esta ocasión, pero yo creo que tampoco es que sea imposible. Eso también nos lleva a lo que es el mito del Renacimiento, que está también muy relacionado al de la Ilustración, y lo que es también el malthusianismo, que ya lo introducimos un poco antes y que incluso da para un programa aparte. Yo de lo que tengo muy claro que si antes había dicho que o sea, citando a este profesor, que la única historia real es la moderna, en la época moderna se surgen, creo que, más mitos que realidades en este momento, porque, en fin, una sociedad ultracatólica de la que somos descendientes, pues digamos que no da lugar a ese tipo de discursos fantasiosos de la ilustración que siempre se nos ha vendido desde las propias aulas, de que siempre hay fraternidad, igualdad, etcétera, etcétera, de la Revolución Francesa. Que Claro ese que es otro mito también. Que es que claro eso- que se rompe el feudalismo, pero lo que decimos es un proceso gradual y en muchas zonas incluso cuesta deshacerse de él, ¿no? Entonces tampoco cabe idealizarlo, ¿no? Nada en la historia es idealizar. eso es como otro de los grandes mitos de la historia moderna, cuando siempre hablan de países, y en la época moderna hablan de países, incluso de estados muchas veces. Y es como los países en la época moderna no existen. O sea, son casas reales. Y punto. Es Que un yo que sé, concepto mucha gente. patrimonial, claro. Eso lo vemos, Claro, el claro, es concepto de que, nación, Estado, concepto claro, de incluso patrimonio, nación, digo, patrimonialismo, incluso tiene mucha los relación con locos, tío. esta. Mucha gente que intenta pim, pum, darle, ajustar ese discurso a algo que no existe en ese momento, tío, que son casas reales, otra cosa totalmente distinta que por mucho que nosotros queramos imaginarlo, pues, joder, que cuesta hacerte una idea, pero porque hoy no hablamos de casas reales como tal, vaya si no hablamos de los sauditas y toda esta gente, pero que son Juan poderes Carlos, distintos. tranquilo, no estamos ahora Sí, mismo aquí, que tranquilo. son poderes distintos, son legitimidades distintas a lo que hoy Sí, conocemos sí, como sí, un sí. Estado de Derecho. Sí, entonces Que de no. hecho se habla un poco de que empieza a haber una política más moderna, tal, creo que es a partir de Metternich, Mm. o algo, bueno, no estoy muy puesto en el tema y ya Sí, estoy un poco oxidado, pero con sí, el de sí. la nacionalización de los medios y todo. O Sí, bueno, lo sea, que Metternich la lo. soberanía nacional creo que es en Ah, Metternich, porque no hay. ah, Quiero decir, tú tienes una dinastía que en tu territorio tiene algún derecho, pero eso no te da derecho a inmiscuirte en los derechos de X, que se podría decir Estado, pero bueno, no es un Estado-nación como lo entendemos actualmente, es un Estado patrimonial, mucho más, ideas mucho de otra regionalidad, otra geografía y diferente. Bien, y nuestro tema predilecto, la historia contemporánea. Yo ya lo hemos apuntado a lo largo de lo que estábamos hablando. Yo aquí quería hablar un poco del problema de lo que es la microhistoria, que yo creo que va muy relacionado al empirismo, a un residual, historicismo residual en la misma, lo que para mí convierte la historia contemporánea en totalmente inoperante, cuando yo creo que es la más valiosa. Siempre que veo de las anteriores, es cierto, pero aún así creo que es la más valiosa. Y también el problema de lo que tú apuntaste en la historia antigua como la influencia de la antropología, yo en este caso lo quiero asociar a la sociología, ¿no? Que para mí ha hecho también bastante daño porque básicamente es una de las creadoras del fantasma de los totalitarismos. Pero si nos quieres apuntar tú, ¿cuáles crees que son los problemas de la edad contemporánea, del estudio de la historia contemporánea? De la edad contemporánea, quitando su inicio, el problema es que mucha gente la ha vivido. Ya hablamos más que de historia contemporánea, hablamos más de historia actual o historia inmediata que algunos otros. Aquí me chirría mucho que simplemente eso porque es la que para crear puestos de trabajo en la universidad, para nuevas cátedras. Que es Pero así, no parece, coño. Fran. Es que No. no. Coño, que es así, vamos a ser honestos. Sí, sí. Pero, tío, que el problema de eso es que mucha gente la ha vivido, o peor todavía, quiere vivirla, revivirla. Entonces, en ese momento en el que, como diría Gramsci, surgen los monstruos, ¿sabes? En ese periodo de indecisión en el Interlude. que no, claro, de interludio, en el que no termina de morir lo viejo o lo antiguo, lo superado, y no termina de nacer lo nuevo, porque está en ese periodo de crisis orgánica,
surgen esos monstruos llamados, pues, Piomoa, como quien dice, pero bueno, digamos que esos son los más conocidos, los que más repercusión tienen, pero luego hay gente dentro de la comunidad universitaria que tiene cierto caché, cierto prestigio, y bueno, pues los primeros años te los crees, te lo presentan como los salvadores de la historiografía, y cuando terminas la carrera, pues, y contrastas y cruzas fuentes, cosa que muchos no hacen, pues te das cuenta de que se están inventando más cosas que las que intentan afirmar. Entonces, yo creo que el principal problema de la historiografía contemporánea, y no hablo de los temas más actuales que se están llevando a cabo, que eso sí que lo hablamos ahora, es que mucha gente quiere revivir esa historia. Entonces, le lleva a hacer una interpretación o a arrojar unas conclusiones un tanto tendenciosas. Y cuando eso se junta con un círculo académico de la cuerda o afín, pues se retroalimenta uno al otro. Yo digo una cosa, tú me das la razón a nivel académico, eso me genera un cierto caché, y el día de mañana cuando tú digas una burrada, o sea, no burrada, no es nada catastrofista, pero cosas que tú dices, "Mm, esto hoy día no tiene cabida", pues, pues yo te la devuelvo, quid pro quo, hoy por ti, mañana por mí. Entonces esa retroalimentación dentro de la endogamia académica, actualmente, para mí es de lo más peligroso que hay, porque no deja que los nuevos te dé miedo de nacer. Una crítica muy interesante y yo creo que eso no se deslinda del problema de lo que yo, el metodológico, ¿no? De la microhistoria, porque para mí la microhistoria deshace lo que es el estudio de la contemporánea. Entonces, ¿qué pasa? Va a quedar así, no, va a haber gente que ocupe ese espacio, va a haber gente que ofrezca respuestas fáciles, que Claro, y precisamente simple. de esas fuentes sesgadas que otros investigan, que sí, las investigan de forma total, pero tú puedes cogerlo de forma sesgada. A través de ese sesgo, tú puedes crear ese gran relato. Entonces, es el problema, que no vas Sí, a yo tener nadie enfrente, vas a tener a alguien eso, que investiga por qué Hitler se peinaba el bigote hacia la izquierda y no hacia la derecha, ¿no? Entonces, ese es el problema. yo eso lo llamo la historia por fascículos, ya está, punto y pelota. Sobre todo en el tema de la estructuración de sistema educativo, que ya lo hemos hablado antes a nivel académico universitario. Si nos bajamos a secundaria y primaria, es básicamente eso, es una historia por fascículos. Eso ya es, sí, sí, Es que eso ya eso es, ya que es es un tema. delirante. La historia contemporánea empieza aquí y, o sea, yo me acuesto fascista y me levanto demócrata, la transición. Cosas así, súper de cajón, de Pedro Gullo. Pues luego genera lo que genera y no debería sorprendernos. Sí, ese es otro tema aparte, pero la influencia social que tiene eso también es Claro, loco. el problema de la historiografía actual para mí es ese, el reenseñar a estudiar o el reenseñar a aprender historia, ya lo sea contemporáneo, o sea de la edad que sea. Algo. Bien, pues el tiempo ya vamos terminando. No sé, Fran, si tú quieres apuntar algo más o hacer algún comentario, algún tema que te gustaría tratar. No, yo creo que me he quedado bastante a gusto, la verdad. Ya hemos despotricado bastante, sí, sí, sí. Lo Sí, sentimos sí, por los sí, de sí, sí. prehistoria, pero en fin, es lo que tiene. No, es broma, es broma. Ahora, finalmente, si me pudieses decir como quien dice, historiadores de referencia, tus grandes estos que tú leíste, te quedaste fascinado, te enamoraste de la historia, o simplemente a lo mejor tenías una concepción de la historia y leer a X autor te cambió. A ver, yo sé que tú y yo no vamos a estar de acuerdo, pero, No creo, no creo. pero más allá de historiador favorito o fetiche que algunos tienen, pues yo puedo tener admiración, respeto, pues bueno, por toda la gente que formó la escuela de los anales y demás. Bueno, el querer abarcar En una eso historia. podemos coincidir. Sí, no, sí, no es a la que voy. Voy a la después. Oh, Yo sé que ahí sí estamos de acuerdo. El querer abarcar o el tener la ambición de querer abarcar una historia total, aún siendo conocedora de que, bueno, pues eso podría ser agua por muchos lados, o esa historia de trabajo, pues a mí eso es loable, de reconocer. Entonces, por ahí, referente, más que particularizar en algún individuo que no me gusta nunca, el reconocer el trabajo de la escuela de anales en primera y segunda generación, pues yo la verdad que me gusta bastante, o sea, me siento identificado en según qué análisis. Ahora bien, si me preguntas por personas concretas, personitas con dos patas y dos di manos, nombres, di nombres. digo nombre y para mí Thompson y Hausman,
en lo que... sí, yo lo siento mucho. No, no Yo, es pasa que nada. yo lo tengo Cada uno mucho... tiene su ritmo. Y también Fontana, pero bueno, eso es otra cosa aparte. Pero el querer llegar a todo el mundo con una narrativa simple, sin desprestigiar la calidad de los análisis, para mí eso es, como digo mucho antes también con los analistas, pues es digno de reconocer. Entonces, para mí, ese prototipo de historiador, en tanto en cuanto a difusión de sus estudios científicos y analíticos, yo, o sea, me gustaría mirarme en ese espejo, desde mi humilde posición. Se me gusta. Luego, evidentemente, joder, que estamos en 2021, hay muchas cosas que se han superado. Ya no tanto de Thompson, pero bueno, hay muchas cosas que se han superado de esta gente. Pero es un espejo, digamos. ¿Y lo tuyo? Interesante. Yo te voy a tirar mis tíos duros, ¿no? En este... A mí, estamos de acuerdo, pero para mí personalmente Mark Bloch, leí hace poco Apología por la Historia, ¿no? Que el problema es ese, que lo La escribió introducción. antes de morir y no es completamente ese puño y letra, ¿no? Pero incluso la sociedad feudal no es mi interpretación del feudalismo, pero aún sí yo creo que hace una obra, sobre todo para la época, muy loable Será eso. y sobre todo el Un ejemplo punto de que, partida nuevo. Es un y punto de sobre todo partida nuevo. el ejemplo que él da con su vida, con el hecho de irse a Alsacia Lorena a dar clases cuando eso era una zona minada, ¿no? La escuela de Arnals, reconozco su labor, pero yo con Brodel, Lefebvre y sobre todo las generaciones posteriores no me siento tan identificado, pero yo creo, personalmente, Marc Bloch para mí es uno de los referentes, para mí es el ejemplo de historiador con mayúsculas y de verdad, ¿no? Después yo lo que es un poco más la contemporaneidad, ¿no? Para mí Pierre Vilar también me gusta mucho. A mí Pierre Vilar es como el alumno privilegiado de la Escuela de Annales, que no se le fue la cabeza, como quien dice, porque la Escuela de Annales obviamente tiene sus cosas a mí un poco idealistas e incluso ya introduciendo parte del psicoanálisis que no me gusta. Pero para mí Pierre Vilar es un autor que me gusta mucho lo que hace, incluso hace una crítica muy interesante a lo que es el programa intelectual francés, que en aquella época era de ahí surgió, bueno, lo que es el estructuralismo, en parte el existencialismo, todo eso, y la crítica que él hace a mí me parece muy interesante porque a pesar de él estar tan dentro del movimiento es capaz de criticarlo con mucha lucidez, ¿no? Y eso me parece muy interesante, aparte de sus concepciones de lo que es la historia de España, que también me parecen muy correctas. Y finalmente, uno de los grandes también para mí, que descubrí hace poco, es Grover Furth, porque para mí hace una labor encomiable a nivel de documentación. Es increíble lo que hace ese hombre, que básicamente es luchar contra un gigante, ¿no? Hay otros, creo que es Getty y un ruso, ahora Bropov o algo así, no me sale ahora el apellido, lo siento, No sé, no eh, sé. pero, pero es de los que él tiene influencia y relación y son un poco los que lo siguen, pero realmente enfrentarse a un gigante con los pies de barro, pero un gigante que es lo que es el mito del estalinismo, de los totalitarismos y para mí lo que hace a nivel de fuentes, remitirse a las fuentes, lo que decimos, existen hechos objetivos, las pruebas son las fuentes, ¿no? Entonces, para mí también es una labor encomiable, no solo por lo difícil de su tarea, ¿no? Sino por el profundo trabajo que desarrolla y lo recomiendo enormemente. Nada que objetar. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido nuestra visión de lo que es la historiografía. Esperemos que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo y si no es así, pues ya sabéis, todo lo que no sean insultos será recibido con brazos abiertos. Lo decimos, colaboraciones, gente que quiera participar, que quiera enseñaros de verdad lo que es la historiografía. Nosotros estamos abiertos a otras visiones, a debates, todo con respeto. Yo creo que se puede hablar. Perfecto. Ahí está. Perfectísimo. Fran, unas palabras para Yo, despedirte. después de las palabras del maestro, no puedo decir más nada, así que me voy con el pecho bien duro después de haber estado aquí tranquilamente hablando de lo que me gusta, con gente que me cae bien, así que estupendo. Pero ¿por qué citas al maestro si Manuel hoy no vino? Yo es lo que... Digamos, Fuerte. Manuel es omnipresente, está en todos lados, así que Eso no. es verdad. Siempre nuestro corazón y en nuestra mente. Bien, pues hasta la próxima, señores. Venga, vemos.